Vamos a estudiar las ecuaciones diferenciales separables. Son el caso más sencillo de ecuaciones diferenciales de primer orden en el que tenemos una opción para resolver por integración. En general, una ecuación diferencial se ve así: de y en dx es igual a una función de x y de y. Bueno, esto sería el caso en general, ¿no? Y es la variable dependiente, x es la variable independiente, y esta es una función que nos junta las dos y hay que resolverla por varios métodos. Pero en el caso de ecuaciones separables, tenemos la ecuación diferencial de y en dx y del otro lado vamos a tener una función que depende solamente de x y una función que depende solamente de y. En el caso en el que podamos expresar nuestra ecuación diferencial de esta manera, se llama separable o que tiene variables separables. Un ejemplo muy sencillo sería, por ejemplo, de y en dx igual a y cuadrada x a la 3x más 4y. Esto es nuestra función que depende de x y de y, pero la podemos reescribir. Recordamos que las exponentes siguen esta ley: e a la a más b igual a e a la a por e a la b, y entonces podemos escribir esto de la siguiente forma: x a la 3x por y cuadrada e a la 4y. Tenemos una ecuación que solo depende de x, una función que solo depende de x y una función que solo depende de y están multiplicadas, ¿no? Pero por ejemplo, si yo tengo una ecuación que se ve así, por ejemplo, y cuadrada más coseno de x, en este caso, esta es mi función que depende de x y de y, pero no hay forma en que lo pueda expresar como una multiplicación de algo que depende de x y algo que depende de y. Como están sumados, ya no me deja hacer más. Esta sería una ecuación que no es separable. Vamos a resolver un ejemplo. Supongamos que tenemos la siguiente ecuación: de y en dx igual a y cuadrada menos 4. En este caso, esta es una ecuación separable, aunque parezca que no al principio, porque tengo aquí una función que solo depende de la y si todo esto lo veo como que está multiplicado por 1, pues esto lo puedo ver como una función que depende de x, aunque realmente es una constante, pero básicamente lo puedo escribir en esta forma. Significa que lo puedo resolver en ecuaciones separables. Ahora la idea es en juntar todo lo que está de un lado que dependa de y todo lo que está del otro lado que dependa de x. En general, lo que se hace para ser más correcto es, por ejemplo, multiplicar todo por lo que quiero pasar para el otro lado, ¿no? El álgebra informal, como se le llama en algunos libros, sería simplemente decir: esto pasa dividiendo y esto pasa multiplicando. Aunque la manera correcta de hacerlo es como lo estoy haciendo ahorita, ¿no? En este caso ya queda bien claro qué es lo que está pasando. Estoy multiplicando todo por y cuadrada menos 4 y de hecho lo puedo multiplicar de una vez por dx. Si hago eso, es equivalente a lo que acabo de decir, que este pasa multiplicando para acá y este pasa dividiendo para acá. En cualquier caso, al final tengo de y entre y cuadrada menos 4 de un lado y del otro lado solamente tengo dx por 1, ¿no? Y ya que tengo así separadas las variables, pues integro. Ya puedo integrar en ambos lados porque cada integral depende solamente de y o solamente de x. Del lado derecho no vamos a tener mucho problema porque del lado derecho solamente tengo x más la constante, ¿no? Del lado izquierdo tenemos todavía que realizar la integración del método que mejor nos acomode, ¿no? Hay varias formas de realizar esta integral. Por ejemplo, podríamos utilizar el método de fracciones parciales. En ese método escribimos nuestra fracción 1 entre y cuadrada menos 4 como una multiplicación. En este caso, y cuadrada menos 4, para empezar lo podemos poner como, es una diferencia de cuadrados, así que lo puedo poner como y más 2 y y menos 2. Una vez que ya lo tengo así, si recuerdan el método de fracciones parciales, pues propongo un número. Propongo que esto lo puedo escribir como un número multiplicado por el primer producto más otro número multiplicado por el segundo producto. Entonces lo que se hace ahora es multiplicar, por ejemplo, todo esto por esta multiplicación, por este producto. Y más 2 por y menos 2. Y si hago eso, voy a tener de este lado solamente 1. Estoy quitando esto. Y luego de este lado voy a tener a por y menos 2 y más b por... se va este con este y queda y más 2, ¿no? Lo puedo escribir un poquito más desglosado. Tengo 2b menos 2a, este y luego más y por a más b.
y todo esto tiene que ser igual a 1. Ahora del lado izquierdo, de este lado, no hay y, así que este término tendría que ser 0. A más b tendría que ser 0 y eso significa que a tiene que ser igual a menos b. Y luego aquí tengo un 1 y pues lo único que me queda es que estos dos también sean iguales a 1, ¿no? Entonces tengo que 2b menos 2a debería de ser igual a 1. Aquí lo que tengo que hacer es sustituir, por ejemplo, bueno, lo voy a sustituir como que 2b menos 2 por menos b, porque eso es lo que vale a, es igual a 1. Esto me queda como 4b igual a 1 o b igual a 1/4. Y eso significa que la a es menos 1/4. Entonces nuestra integral la podemos escribir como esta fracción. En vez de eso la ponemos como menos 1/4 y aquí más 1/4. Ya que tengo eso, la voy a poner aquí. Esta dy, la integral de dy en y cuadrada menos 4 se convirtió en la integral de menos, lo voy a acomodar primero el positivo, tengo 1/4 por y menos 2 y luego el negativo, que es este, menos 1/4 por y más 2 y todo eso por dy. Y del lado derecho ya había integrado la x, ¿no? Más una constante. Ahora todo esto tiene la forma de la integral de du sobre u y sabemos que la integral de eso es logaritmo de u. Entonces aquí tenemos lo mismo, solo que la du, bueno, la u es y menos 2, du sería dy y tengo un factor de 1/4 aquí que lo puedo sacar de la integral y lo mismo acá. Entonces al integrar el lado izquierdo y también recordando que el logaritmo de a menos logaritmo de b es logaritmo de a entre b, aquí voy a tener logaritmo de esto menos logaritmo de esto, entonces de una vez lo pongo como logaritmo de lo primero menos lo segundo. El 1/4 pasa como un factor común y de una vez lo puedo pasar para el otro lado como 4 veces x más 4 veces c1. Y lo que vamos a hacer muchas veces en esta materia pues es, si tengo una nueva constante, este sigue siendo un número solo multiplicado por 4, pues lo puedo renombrar, lo puedo simplemente llamar C2, por ejemplo, para no estar cargando más números de los necesarios. Ahora lo que podemos hacer es elevar todo a la exponente, así que del lado izquierdo me queda y menos 2 entre y más 2, y del lado derecho, bueno, por el valor absoluto, aquí vamos a tener más menos e a la 4x más esta constante C2. En este caso lo puedo escribir como e a la 4x por más menos e a la c2. Esto es un número también, es una constante, así que esto también lo puedo renombrar como c3, aunque ya va a ser la última vez que tenga que hacer esto, entonces simplemente lo puedo llamar c. Continuamos. Tengo y menos 2 sobre y más 2. Esto es c, que es esto, por e a la 4x. Y ahora pues tengo que simplificar, ¿no? Entonces tendría y menos 2. Lo que quiero es resolver para la y. Paso esto para el otro lado. Ahora esto de aquí lo expando y luego factorizo y voy a tener y por 1 menos e a la 4x. Al pasar este para el otro lado, aquí tengo un menos 2 que paso para acá y entonces me queda 2 por c e a la 4x más 2. Este 2 multiplica acá y luego este menos 2 pasa por acá como más 2. Y ahora sí, ya puedo despejar la y. Simplemente pasando este término para el otro lado. Aquí tengo un 2 que puedo factorizar y me queda de esta manera. 1 más c por e a la 4x y 1 menos c por e a la 4x. Obtenemos entonces una familia de soluciones porque este número, este c, queda pues abierto para el valor que le queramos asignar y entonces tenemos una familia de soluciones que depende de este parámetro.